nuestra redención. Y tenemos como texto base Hebreos 2:3, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Y déjenme, vuelvo a hacer un resumen de lo que hemos venido trabajando. Les recuerdo nuevamente que Dios creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre para ser eterno, para no morir, para no enfermarse, para no pasar por nada de lo que se ve en este mundo. Pero por su pecado, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, también cayeron del estado en el que estaban, en la comunión perfecta con Dios, perdieron la comunión perfecta con Dios. Y así nos arrastraron a todos nosotros, y nosotros, en vez de ser santos, sobre ese pecado original hemos acumulado más y más pecado, ¿verdad? Y no solamente perdimos la comunión con Dios, el hombre está bajo la ira y maldición también. Está expuesto a todas las miserias de esta vida, a la muerte y a los sufrimientos del infierno para siempre. Pero aquí cambia el panorama. Dios no dejó perecer a la humanidad en su estado de pecado y miseria. Envió un Redentor. Y es el Redentor de los creyentes. Y aquí estamos hablando de la encarnación de Cristo. Y hablamos entonces de la naturaleza divina y humana en una sola persona. Y vimos el primer punto, si lo vimos. ¿Cuántos oficios asumió Cristo como Redentor, como nuestro Redentor para nuestra salvación? El que vino a morir en la cruz cumplió 3 oficios. Y fueron Cristo como ¿qué? Profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. Recuerdan que eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pues hoy vamos a ver qué estados o los estados de Cristo para nuestra redención. Y todo lo hizo sí para nuestra salvación. Y si va alcanzando nuestro tiempo, vamos a mirar cómo somos hechos partícipes de la redención lograda por Cristo. Vamos a ver los estados de Cristo. El primer estado que yo quiero hablar hoy con ustedes es el estado de humillación. Es el primer estado de Cristo para nuestra redención. Redención o expiación. ¿En qué consiste el estado de humillación? Nuestro catecismo nos enseña que en su estado de humillación, Cristo, según su naturaleza humana, no siempre ni completamente usaba la majestad divina que estaba comunicada con él. Me explico. Era ese Dios hecho hombre, pero no le importó sufrir y pasar por todas estas cosas para nuestra redención. Y vamos a ver en qué consistió el estado de humillación, la humillación de Cristo. En primer lugar, la humillación de Cristo consistió en haber nacido en humilde condición, no en que se haya hecho hombre, porque algunos enseñan que la humillación de Cristo fue que se hizo hombre. No, el ser hombre no es una humillación. El ser hombre, el haber sido usted creado a la imagen y semejanza de Dios, es la corona de la creación. Pero el estado de humillación de Cristo consistió en haber nacido en humilde condición. El dueño del cielo y de la tierra, el que creó la ley, el autor de nuestra salvación, ahora nace para nuestra redención en humilde condición. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón o en el hotel. Como dice Juan 1:1 y 1:2, todas las cosas por él fueron creadas. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Cristo, ese Dios, ahora viene y se hace hombre
y ni siquiera tiene lugar donde nacer. Incluso nosotros cantamos un himno de Navidad, ven a mi corazón, oh Cristo. Siempre tienen las zorras, siempre suelen las zorras sus cuevas tener, mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar donde reclinar su sien. Pero no solamente nació ahí en humilde condición, en un pesebre, pobre, muy pobre, sino que pasó algo más, sujeto a la ley. Y al Cristo estar sujeto a la ley también estaba haciéndose maldito por la ley. Estaba empezando a cargar con todos nuestros pecados. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese Cristo que nunca cometió pecado, ahora nace en un estado de humillación sometido a la ley. Eso lo hacía merecedor del infierno que usted y yo merecíamos. ¿Sí? Y sigue avanzando en ese estado de humillación, sufriendo las miserias de esta vida. Sí, al igual que el ser humano por su pecado, que está expuesto a las miserias de esta vida, enfermedades, tentaciones, depresiones, todo lo que pueda tener esta vida, Cristo nació sufriendo las miserias de esta vida. Hebreos 12, 2 al 3 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, cuando nosotros a veces estemos desanimados, cuando nosotros a veces queremos desistir, recordemos que Cristo vino siendo ese Dios hombre, se encarnó como uno de nosotros, bajo la ley, bajo la ira que causa la ley, el no cumplir la ley, y luego bajo los sufrimientos y miserias de esta vida, igual que nosotros. Y también dice el profeta Isaías en el capítulo 53, en el verso 2 y 3, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Y añade, no hay parecer en él, no había belleza en Cristo, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Estaba expuesto a las miserias de esta vida. Sí, fue despreciado por todos nosotros. Varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Esa fue la vida de Cristo en esta tierra. Yo estoy leyendo la Biblia con mi familia y vamos nuevamente por allá en el libro de Hechos y no encuentra sino uno cómo querían matar a Jesús. Jesús decía algo y cómo querían prenderlo para matarlo, porque nadie lo quería. Y no solo eso, sufriendo las miserias de esta vida, pero aparte de eso, bajo la ira de Dios. La ira que usted y yo merecíamos por nuestros pecados, Jesús en su estado de humillación se expuso a ella. Lucas 2:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre.
Y luego Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba lleno de nuestros pecados. Él nunca cometió pecado. Ese Dios santo nunca pecó, pero cargó todos nuestros pecados y se hizo merecedor de la ira de Dios. Sí, el infierno que nosotros merecíamos, ahí lo estaba pagando Cristo por nosotros. La ira de Dios que nosotros merecíamos por ser tan pecadores, simplemente Cristo la tomó sobre sí. Y la ira de Dios fue sobre Cristo hasta el punto que estaba tan pecaminoso, tan cargado de tanta maldad que Dios escondió de él su rostro. Y avanza nuestro estado de humillación. En su estado de humillación estuvo expuesto a la muerte y muerte de cruz. Así lo dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra cosa, ¿sabe que el morir en la cruz era algo maldito? En la cruz llevaban a los criminales, a los grandes maestros del mal de la historia, a las escorias que ya no servían para la sociedad, allá los crucificaban. Y así fue contado Cristo como una oveja que iba al matadero y no protestó, enmudeció. Y en ese estado de humillación, Cristo sufrió la crucifixión para nuestra redención, para nuestro beneficio. Y también sufrió de la muerte. El Dios eterno, el Dios de la vida, ahora tiene que sufrir la muerte que usted y yo merecíamos por nuestro pecado. Pero Él muere por nosotros. Dice en primera carta a Corintios 15:3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego de esto, de que murió, fue sepultado, como lo acabamos de leer en la carta a los Corintios. Fue sepultado, permaneció bajo el dominio de la muerte por algún tiempo, pero la muerte no le pudo contener. Y Hechos 2:24-27 y luego el 31 nos dice: al cual Dios le levantó suelto en los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces tenemos ahí el estado de humillación de Cristo. Haber nacido de la Virgen María y siendo ese Dios poderoso, Dios encarnado, Dios hecho hombre, en una sola persona, lo divino y lo humano. Él no usó su divinidad, su poder para satisfacerse, para librarse.
Y algunas veces lo usó, sí, pero en servicio de los otros, para dar sanidad, para liberar endemoniados, para curar. Siempre lo hizo en beneficio de nosotros. Y así fue hasta la muerte de cruz, en beneficio nuestro, por nuestra redención, por nuestra expiación, nuestra salvación. Ahora miremos algo bien interesante que sigue. Cristo no se quedó en su estado de humillación para siempre. El segundo estado de Cristo es el estado de exaltación. Y yo uso el Catecismo Menor de Lutero para guiarme. Pero, ¿en qué consiste el estado de exaltación de Cristo? En que ya continuamente usa su naturaleza divina en beneficio nuestro también. Y cuando empieza en su descenso a los infiernos, como dice el credo apostólico. El segundo artículo describe el estado de exaltación así, con estas palabras: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, Cristo descendió a los infiernos, el infierno que usted y yo merecíamos. Cristo descendió, pero ya no descendió en estado de humillación, sino en ese estado de exaltación, como Dios poderoso, como el que venció la muerte, como el que pagó por todos los pecados y la muerte no le pudo retener. El apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 3, 18 y 19, dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero no les predicó allá a los que estaban encarcelados para salvación, sino para mostrarles su victoria, que Él era el vencedor sobre la muerte. Y luego Colosenses 2:15 nos dice: despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese Redentor nuestro, ese Cristo del que estamos hablando, se le paró de frente a Satanás y le dijo: te he derrotado, ya no tienes poder sobre mí, la muerte no tiene poder sobre mí, ya los que yo he salvado, tú no tienes poder sobre ellos. ¿Y en qué consiste esa exaltación? Bueno, el descenso al infierno, en su resurrección de los muertos al tercer día, como dice Marcos 16:9, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando ascendió al cielo, ascendió al cielo en estado de exaltación, en estar sentado a la diestra de Dios Padre, como lo dicen los evangelios y las cartas de Pablo, sobre todo Efesios 1, 20, 21. Él dice: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses nos habla de ese estado de exaltación, que ahora toda rodilla se tiene que doblar ante Cristo, de los que están arriba en los cielos, de los que están aquí en la tierra y los que están debajo de la tierra, porque ahora en su estado de exaltación ese juez, ese rey soberano, ese redentor nuestro, tiene todo el poder, y está a favor nuestro. Es nuestra salvación, es nuestro refugio.
Y no solo está sentado a la diestra de Dios Padre, sino que en su venida va a juzgar al mundo en su día final. Nosotros le vamos a acompañar para ver a los que no quisieron creer el Evangelio cómo serán juzgados. Hechos 17, 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí tenemos el estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo. ¿Por qué? Para nuestra salvación. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la iglesia debe conocer esos oficios de profeta, sacerdote y rey, y de esos estados de humillación y de exaltación para nuestra redención. Así lo expresan las Escrituras. Pero nos hace partícipes a nosotros de esa redención. ¿Y cómo somos hechos partícipes de la redención lograda por Cristo? Esto es solamente para los creyentes. No es para los que están afuera, que no quieren creer, que han rechazado el Evangelio. Para la iglesia, para los creyentes, Dios nos hace partícipes de la redención lograda por Cristo mediante la aplicación que Dios el Padre hace en la iglesia por los medios de gracia a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Cuando hablo de esa aplicación eficaz, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tiago, Emanuel, Matías, Manuela, todos estos jóvenes que están hoy aquí adelante, desde antes de que ustedes nacieran, Cristo ya los había elegido para salvarlos. Y en el santo bautismo los selló con su Espíritu Santo como propiedad de Él. Les engendró la fe a ustedes, y por el Evangelio que les hemos anunciado y que se les ha enseñado en la casa, ustedes han crecido en la gracia de nuestro Señor. Y sigue haciendo esto en nosotros, sigue sosteniendo nuestra fe, sigue guiándonos a la vida eterna. Juan 1:11-12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy le hacía unas preguntas a Matías sobre este texto justamente. ¿Crees que Jesucristo es Dios? Sí, lo creo. Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees que en la Santa Cena Cristo también te da el perdón de los pecados? ¿Cristo está presente ahí para fortalecer tu fe? Sí. Es Cristo haciendo esto por nosotros, a través de los medios de gracia, de la predicación, de los sacramentos, por el Espíritu Santo, aplicado a nosotros por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a Tito, en el capítulo 3, 5 y 6, nos salvó, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Cristo nos salvó, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho muchas obras meritorias para esto. No, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el santo bautismo y por la renovación en el Espíritu Santo. En ese santo bautismo, Tiago,
Emmanuel, en ese santo bautismo, el Espíritu Santo los regeneró, pero también los marcó como su propiedad. Lavamiento de la regeneración, y los renovó en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Salvador. Así aplicó Dios la redención a nosotros. Y es un tema muy bonito, porque nuestra confianza está puesta en Cristo, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y todo lo que sufrió, todo lo que vivió, lo hizo por nosotros. Y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.